pero también es periodista. Trabajó en la historia más rica que ha tenido la gráfica en Villa Mercedes. Lo hizo en el diario Impulso, Puntal de Río Cuarto, ese diario que, dicho sea de paso, por ahí todavía está la firma. El diario de San Luis. Fue trabajador de la justicia y hoy es historiador. Es el doctor José Cerato. Pepe. Así me dicen. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias, ¿Cómo anda? a todos ustedes, che. Pepe le dicen así. Sí, si yo digo José, por ahí no lo conoce, pero Pepe seguro. Es seguro eso. Pepe, ¿dónde nació? ¿Acá? No, a ver. Yo soy originario de la ciudad de Córdoba. Ajá. Hace, con más de 40 años, uno comienza a buscar su destino y es así que llego a Villa Mercedes. Hay gente, che, ¿qué ha pasado el tiempo? En aquellos días todavía vi de un colega, el doctor Néstor Mauricio Becerra, había fallecido su cuñado, el doctor Rosa, es muy conocido en el ámbito local, y me dice, mirá, es un estudio que hay trabajo para 4 o 5, veniste, no voy abasto. Lo cual era un milagro, era la época que San Luis estaba levantando con la erradicación industrial, te estoy hablando de 1978. 78, usted se recibe en el 74. Y en aquel momento la erradicación industrial fuerte de las fábricas grandes estaban todas acá. Claro, empieza ahí en esa época para después llegar al 83. Fue la época de la puesta de Bagley, de Glucovil, o sea, todo lo grande de erradicación industrial se hizo en aquellos años. Y así llego acá. Y acá formé mi familia y acá me quedé ya con... ¿Dónde vivía cuando llegó? Cuando yo llegué, a ver, comencé por el centro, porque por un problema de la profesión siempre tenía que vivir en algún lugar. Y que estuviera cerca del estudio. Claro, y uno juntaba al final las dos cosas, en vez de 2 alquileres, uno solo. Otra época, otras etapas. Está bien. Y ahí conoce al amor de su vida. Ah, sí, de paso. De paso, Cañazo. Fin de año fue. 31 de diciembre. 31 de diciembre. ¿Qué fecha? ¿Pero por qué? Porque... A ver, cuente. Era un boliche que estaba frente a lo que es el centro cívico y el hospital de Docep. Sí. Ahí al frente estuvo Cirano, ese es más conocido, pero... Yo fui el último día del mismo lugar con otro nombre, que no me acuerdo, era algo de los signos del zodíaco. Ah, mira. Ahí conocí la línea esta. Ah, bien, ahí, salida después de las 12. Tal cual. Vamos a reventar la noche y ahí tal cual. ¿Y había pensado en quedarse en Villa Mercedes? Ya se había... Y vio que uno tiene otra edad, entonces, estaba con la cuestión laboral que pintaba bien, vamos a ver, ¿viste? Pero de alguna manera formar familia es que te fija en un lugar, ¿viste? Y ahí encaminó, se quedó. Nos quedamos. Bien. ¿Hijos? Hijos tenemos 6. Bien. Nietos son 10. ¡Apa! Como sé decir, se han reproducido con gran entusiasmo. Gran entusiasmo. Digamos que usted ya venía con entusiasmo. 6 es un buen número, ¿no? Y hizo su vida aquí en Villa Mercedes, siempre con la profesión de abogado. Siempre con la profesión de abogado y, con cierta pasión política, que uno en la amable imprudencia de la juventud, se imagina, estamos hablando de antes de 1983. Comencé a hacer alguna actividad periodística. La actividad la actividad política, ¿nace a través de la facultad o ahí en la facultad todavía no? Porque a todos le prenden la facultad. Mire, la cosa fue así. Yo tenía una ideología muy marcada, hablando mal y pronto, como todo a esa edad, muy jetón.
Entonces llegué acá inmediatamente como quien está consultando a dónde se consigue eso ilegal, era a dónde hacían reuniones. Y me acuerdo que el primer lugar era en la estación, una organización de britos, De Horacio Oraldo. Norbel, que era un gran taller que le llamaban el gancho de oro, que era un auxilio de automotores. La gente antigua lo va a conocer, que frente a las vías, a lo que hoy son toda una zona que le han hecho una plaza sana y demás. Sí. Y de ahí arrancamos por ese lado. Después Época en que no se podía hacer política. no se podía hacer política. Viven aún, me encontré con un optometrista local que me dice: usted no se acuerda de mí, yo cuando era chico era el que estaba con el fuego y la leña ahí en las reuniones que hacían en la estación. Mire. Bueno, un hombre hecho y derecho, grande, ya han pasado 40 años, ya les digo. Y ahí Eh, se juntaban para discutir la parte política. claro, en ese momento estaba todo, digamos, bien mezclado. Por eso en el colegio de abogados, no sin miedo de muchos, pero un grupo grande de abogados en 1981 hicimos un pronunciamiento por la democracia. Se publicó en Diario Impulso. Ujú. Bueno, donde obviamente estábamos bien enlistados los que habíamos estado en la reunión para que quedara claro los que no habían estado por las dudas. Estamos ubicados en 1981, para que se vea. Antes de la democracia, en medio de las apariciones de aquellos que querían la libertad del país. ¿Está bien? El regreso a la El democracia. regreso de la democracia en medio de un montón de otras cosas que venían pasando por ende, ¿no? Claro. Le comento que después de esas primeras reuniones viene la gran división dentro del justicialismo cuando lo liberan a Adre, un ex gobernador que al poco Sí. tiempo muere. Comienzan los actos de una denominada lista marrón en aquellos días. En aquellos días también vino Carlos Saúl Menem cuando todavía usaba patillas y no era tan liberal como lo fue como Como presidente. presidente. Me acuerdo que lo llevábamos en el ómnibus que desde Villa Mercedes había fletado Nicky Estrada. Nicky Estrada era un gordito esposo de una procuradora, un personaje digno de conocerse, que era primo del Estrada, que era el dueño de Diario Impulso. Bien. Usted tocó Diario Impulso. ¿Usted llega al periodismo, al Diario Impulso? Sí, por ahí arrancamos. En aquellos días, Eduardo Luis Estrada Dubor lo había comprado de la fallecida dueña anterior, Rita Baruscotti, y se había cuidado de un último deseo de esta chica, una señora grande, que era que fuera un medio periodístico escuela. Ujú. Entonces ya me conocí a través de los parientes de él, ya algunas columnas había llevado alguna vez para publicar y bueno, sabía de mi, tenía vocación docente, bueno, y quería armar la escuela de periodismo, cosa que hizo después con un montón de gente. Yo le estoy hablando para que se ubique la audiencia. En aquellos días se escribía el diario con una cinta plástica, se pegaba en unas cintas de papel, después se armaba en unas hojas de cartulina, el del tamaño de un tabloide, se le sacaba una foto con luz de arco, se lo llevaba una chapa, la chapa a una máquina y la máquina imprimía. Nada que ver con lo actual. Las Qué comunicaciones laburo, ¿no? eran nada que Yo ver, eso ¿no? no lo conocí, digo, pero qué laburo. Claro, además de conseguir la noticia, el hecho de llevarla hasta el papel impreso eran más de 4 horas en un día bueno, un día Ujú. normal, que normalmente arrancaba tipo medianoche. Para que estuviera temprano el diario el otro día. Claro, porque ya los canillitas los teníamos a las 5 de la mañana ya esperando. En aquellos días Diario Impulso estaba en su emplazamiento original de Rita Baruscotti, que es la avenida Mitre, donde ahora hay una oficina de contadores. Eh, en la esquina hay una venta de motos, después viniendo para el centro una de estas casas de juego,
Después viene una oficina de Marchisoni, creo que se llama. Sí. Esto es entre la calle, para ubicar a la gente, es Danilo Sí, y la calle Edison. exactamente. Ahí, en esa cuadra. En esa cuadra. Ese es un local muy largo y al fondo, no sé hoy, porque no conozco la gente que lo tiene en este momento, ese local, había un gran salón con una gran fosa, donde iba agarrada la máquina de imprimir en caliente de la época de esta antigua propietaria. Bueno, ya en la época de Estrada Dubor había comprado las máquinas de impresión offset, o sea, en frío, una marca Cabrenta nacional. Todavía las veo por ahí circulando esas máquinas. Y desde allí se empezó a escribir la historia. Le estoy hablando siempre del antes del 83. Ujú. Que bueno, tuvo mucho ¿Y de épica. quiénes trabajaban ahí en ese impulso? En ese impulso, recuerde que era una osadía. Estrada Dubor era director de diario, pero no era como los directores de diario, puede ser en otro tamaño y en otra época. O sea, estaba él personalmente, el fotógrafo mucho tiempo, fue un fotógrafo de apellido Luiselli, que fue Sí, muy conocido en el concejal, medio. fue concejal. Dentro de lo que habíamos armado de escuela de periodismo, me acuerdo que tuve que ponerme a estudiar lo de laboratorio y armar la escuela de fotografía. Entonces en eso Estrada, que estaba con ánimo de crecimiento grande, me acuerdo que compró todos los equipos y ahí muchos de los periodistas salían con propia cámara de fotos, procesaban ellos mismos. Le estoy hablando siempre de blanco y negro. Sí. Y bueno, por ahí pasó, digamos, el mundo del deporte. Ustedes lo tienen en la aplicación de esta radio. Sí. Tienen incluso la historia cuando la mencionan más reciente, cuando se muda más cerca de la municipalidad. Pero digamos, de ahí salió el grueso de los periodistas vivos que quedan trabajando. En esa época épica era muy común las reuniones con La Voz del Sur, Ujú. la colaboración mutua, ya sea en materiales, a veces había problemas de papel, a veces había problemas de tinta, y la colaboración de contenidos. También se intercambiaba. Cosas nuestras iban a La Voz del Sur, cosas de Tello Cornejo, que es el más conocido, venían al diario nuestro. Se trabajaba mucho con las teletipos porque ahora los chicos, hasta los míos se me ríen cuando les explico, era como una máquina de escribir. Exactamente. Se comunicaba a la distancia por antenas, entonces uno escribía. Tal cual. Yo la conocía. Nota en borrador, bueno. Y después eso en un papel con agujeritos, como las películas de la pasaba? familia Adams. Sí. Y eso pasaba y después recibía. Y así nos comunicamos. Esos eran los cables. Los cables famosos. Que teníamos Telam, teníamos DIN, Diarios y Noticias, que eran las agencias nacionales e internacionales. Yo eso lo viví en la radio, en mis comienzos. Ahí estaba y bueno, vos elegías justamente el cable que ibas a usar, de ahí lo reducías para lo que era el panorama o el informa primero de cada media hora, entonces tenías que achicarlo o agrandarlo. Bueno, sí, esa parte la viví también, pero además hoy se lo cuentas a un periodista de los chicos más nuevos y te mira y dice, pero ¿cómo? ¿No apretabas el botón de la computadora? No, esto era la computadora, ¿no? Era todo muy, muy artesanal, porque, a ver, el periodista tenía que cubrir la nota, redactar, usted decía, pasar y hacer todo el proceso para llegar a la impresión. Sí, normalmente había uno hacía la nota, y después que hacía la nota había un jefe de redacción, por lo menos, que revisaba cuestiones de corrección, de estilo. Mientras tanto había otro que era el armador de la página, que era el que más o menos sabía qué espacio había. Entonces a veces venía la frase fatal, que todavía en televisión se usa, que es la tijera haciéndola con la mano, sí, que había que cortarla. Y siempre uno preferió cortarla,
porque si el armador se la cortaba, le cortaba lo que sobraba al final. En claro, sí, o no le ponía el final a la historia. O había espacio de más y entonces como la televisión hacían un signo así como estirar un chicle. Estirá, exactamente. Bueno, había que volver a la máquina de escribir, volver y armar rápido y poner algo más, ¿no? Y todo eso era, digamos, el contenido. Sí, bueno, las canchas de fútbol, volver con el apunte, hacerlo volando, era, digamos, la parte divertida. Bueno, las policiales, que esto va, que esto no va, que los potenciales. Que usaron los potenciales. La noticia embargada, término que se usa todavía hoy. Sí. O sea, yo te cuento esto, pero es para que vos lo sepas y no lo contés antes de tal fecha. Sí. O te cuento esto para que vos lo sepas e interpretes lo que va a ocurrir, pero no para que digas esa noticia. Y esto lo podés decir, pero no podés nombrar a tal o cual persona, o no podés nombrar la fuente, y entonces tenés que hacerte cargo del cabría, el habría y el podría para tirarlo en potencial, ¿no? Y después de Impulso sigue el Diario de San Luis. Bueno, después de estar varios años en Impulso, ya entramos en democracia, a través de ADEPA se trabajó mucho. Quiero destacarlo al doctor Estrado Bor, porque lo hizo crecer mucho. Llegamos a inyectar noticias, no solo recibir a nivel nacional. Bueno, después, que no es fácil y no era fácil en esa época. No era fácil lograrlo en esa época, que te reconocieran. Que te reconocían, porque además esto del federalismo lo venimos hablando desde siempre, pero todo pasaba por allá, nunca pasaba por el interior. Tal cual. Bueno, varios años después ya estaba todo armado, incluso se habían sumado gente de la familia de Estrada. Yo la profesión ya me estaba absorbiendo mucho y es como que aflojo, digamos, la primera línea, sigo escribiendo, y en aquel tiempo viene el Diario de San Luis, que había cambiado de dueño, todavía imprimía en caliente. Caliente, para que lo tengan en cuenta, es que se derretía plomo con las noticias y se ponía en una máquina grande que después imprimía, una gran impresora. Después viene el offset, que es en frío. Bueno, compran el Diario de San Luis, tenían el problema de volver a tener contenidos de Villa Mercedes. Entonces ahí un tiempo les armo la agencia, así como siempre me gustó a mí dejar algo armado. O sea, así, cuando voy de Impulso queda armada la escuela, ya duró para siempre. Años después vuelvo, pero para hacer radio nomás. Y en el Diario de San Luis armo lo que es la agencia de Villa Mercedes. Después fue una cosa enorme en pleno centro, en una esquina donde ahora hay una casa de deporte. Fue creciendo distinto. Hasta una época que estaba un director que falleció, cuya última nota, pobrecito, me acuerdo, fue paradigmático. El último tren se llamaba. Cuando nosotros antes en Mercedes teníamos tren Buenos Aires, Villa Mercedes. Uh-huh. Cuando se fue el último tren de Villa Mercedes, esa es la última nota de ese director de diario. Cuando él fallece, yo medio había dejado todo armado y tenía más feeling con esta gente que con los verdaderos dueños, entonces sigo viaje, me fui. Uh-huh. Y me vuelvo a mi estudio, y bueno, y ahí siguió otra etapa con la gente de Río Cuarto, de Puntal, que todavía existe la firma por ahí, que es el diario Puntal, que todavía está saliendo. Ahí empieza a trabajar para Puntal. Ahí empecé a trabajar a Puntal, Río Cuarto, uh-huh. Con las nacionales allá, y armándoles lo que después fue la agencia Villa Mercedes. Pero ¿usted trabajaba desde acá, desde Villa Mercedes, o se mudó allá? Tuve que irme un tiempo, ya la tecnología había cambiado, las teletipos eran parecidas a las actuales computadoras, no iguales, pero ya uno se comunicaba en caliente, en directo. Y con tener una buena antena ya era suficiente. De aquellos días me acuerdo que tuve que conseguir mi licencia de radioaficionado, porque
para tener una de esas máquinas en Villa Mercedes y poder trabajar con Río Cuarto, tenías que levantar una antena y era todo un trámite, es todo un trámite hasta el día de hoy. Claro, y en ese momento había que sacar el carnet. En ese momento había que sacar la habilitación como radioaficionado, la autorización para levantar antena, y bueno, en aquellos días había que sacar a través del Ministerio de Trabajo el carnet de periodista. Mm, Eso estaba todavía era muy burocrático. está bien, está bien. Este, Y empieza a trabajar con Puntal. Armando la agencia que después tuvo, que vive todavía, un representante muchos años, que es Héctor Pablo Ósola, Sí, el Barrio Estación, Barrio Estación. que sigue todavía escribiendo. Mira, hay una frase de Nicky Estrada, lo nombré hace rato, dice, el problema del periodismo, se refería al periodismo impreso, no es la tinta que te ensucia las manos, es la que se te mete en la sangre, no podés dejarlo. Después no lo podés dejar. Y es tal cual, porque después de dejar el periodismo escrito, siempre volvía a un poco de radio, a un poco de televisión, a un poco de prensa escrita. Siempre Siempre estuvo te está ligado. llamando. ¿Y la abogacía? Trabajé siempre en la profesión libre. Yo había integrado el Poder Judicial de la ciudad de Córdoba. Y bueno, después vienen los cambios de gobierno de 1976, digamos que nos mandan de vacaciones. Bien, sí. Bueno, cuando me pongo a trabajar, ahí voy a la profesión libre, cuando me pongo a trabajar acá, dije, yo no voy a volver a un poder judicial si no es por concurso. Yo volví a Córdoba unos pocos meses como asesor de la Convención Constituyente, cuando en Córdoba se comienza a implantar el sistema de concursos para ingresar al Poder Judicial. Más allá de los cambios de gobierno, nos conocían todos en el Poder Judicial de Córdoba, bueno, me llaman. Voy, fueron 3 meses, que era la parte de la Constitución específicamente de la organización e ingreso al Poder Judicial de Córdoba. Fueron los primeros sistemas de concursos nacionales, que después no digamos que lo copia, pero sí lo toma San Luis. Cuando acá hubieron posibilidad de concursos independientes, vale decir, tenían que venir profesores que no eran de acá a tomar un examen técnico. Bueno, ahí recomienzo mi carrera en el Poder Judicial concursando. Esto fue en 1998. Bien. ¿Y? Bueno, me desempeñé como juez de cámara civil alrededor de 20 años y finalmente, bueno, me jubilé. Se jubiló en el Poder Judicial. En el Poder Judicial de San Luis. Y en ese lapso, 20 años trabajando en el Poder Judicial, ¿periodismo nada? Siempre a uno lo tira. Apenas pude, al poquito tiempo, el Poder Judicial de Villa Mercedes funcionaba en lo que ahora es el Hospital Bailón. Claro, acá en el centro cívico, en el primer piso. Era más chico. Entonces la Cámara Civil que yo integraba tenía la administración, que tienen nombres técnicos, no lo voy a aburrir a la audiencia con tecnicismo. La cosa es que en cuanto tuve que se rota el poder un año entre los distintos miembros, que se llama presidencia, en cuanto pude y encontré una licenciada en comunicación social, armé la oficina de prensa del Poder Judicial. Dicté la resolución. Bien. La pobre empleada... ¿Eso cuándo fue? Porque yo ya estaba laburando. Sí, la oficina inicial, yo entré en el 98. La oficina inicial ha sido 2010, no ha sido mucho después. No, perdón, antes, estoy hablando macana. 2003, 2005, por ahí. La licenciada Campana, que todavía está, sí. Me acuerdo, estaba solita. El doctor dice, acá tengo la resolución suya, estoy sola. Me miran feo todo, me dicen que... Bueno. Claro, porque también eso para el Poder Judicial era todo un tema. Una responsabilidad. ¿Sabe qué pasa? Que esto como periodista en actividad usted lo tiene más claro que yo, seguro, y más actualizado. Cuando alguien no da información, uno supone que la política es no darla, y entonces va a ir a buscar la información a cualquier fuente.
Y sale cualquier Y cosa. sale, bueno, sale lo que consiguió el Y sí, periodista. pero sale lo que... Porque vos hablas con quién, con un empleado que te cuenta una cosa, hablas con otro que te cuenta otra, y después de todo eso uno... Yo me acuerdo de haber ido a cubrir el jury de enjuiciamiento, por ejemplo, que se hizo aquí en el centro cívico, y estar totalmente... Tener un desconocimiento de la parte judicial, de cómo se trabajaba, de cómo era, y tuvimos que salir a aprender porque además teníamos que salir para medios nacionales, era un jury que fue a nivel nacional noticia y no teníamos, ese ida y vuelta. Hoy, lo que usted dice, la licenciada Campana, de hecho, cada vez que hay información del Poder Judicial, tanto para ellos como para nosotros, pegamos un llamadito, los productores la llaman y ella dice, bueno, mire, este tema puede salir tal otro, armamos la nota así. Antes, si no, tenías que ir a buscar, y si tenías algún juez amigo o alguien, te facilitaba la cuestión. Si no, olvídate. Entonces, y cuando decimos olvídate, era cuando uno suponía cosas y terminaba dando información que por ahí era errónea. Eco, eco. Dentro del Poder Judicial, como siempre me gustó la docencia, estuve en todas las áreas de capacitación judicial. Ujú. Esto es de ver en qué estaba más flojo algún sector, hasta llegar a lo que fue la escuela judicial, que es previa al ingreso al Poder Judicial local. Todavía estaba en actividad cuando comenzó a funcionar. Y como siempre tira la parte periodística, se comenzó con una serie de congresos, eran de varias provincias, sobre el tema de prensa y justicia, y finalmente se logra hacer en San Luis, que fue en Merlo, un congreso anual que era específicamente de ese tema. Porque mire que es bueno haber estado en los dos lugares del mostrador. Porque por un lado está el juez que dice, si hablo de más, voy a meter la pata, lo digo en lenguaje común para no Totalmente. perder tiempo con cuestiones técnicas. Está el periodista que dice, la noticia es el juez de instrucción, la noticia es el fiscal, ¿no? Que me la contó Juanita o Dieguita. Entonces me acuerdo que uno de los grandes debates, logré mayoría, pero no unanimidad, era el tema de la noticia embargada. Esto es de noticia, información que se retenía justamente para evitar entorpecer procedimientos, que un juez preopinara, o sea, hablar antes de tiempo y demás. Pero donde el periodista podía saber hacia dónde iba la causa. Exactamente. Bueno, y esta licenciada Campana, que incluso avanzó en su carrera, en una de esas estoy atrasado con su título porque sé que siguió estudiando y se ha seguido escalando posiciones universitarias, una chica muy meritoria. Bueno, ya trabaja con todo un equipo y esto lo tenía súper claro, pues yo venía de la época épica, ella venía de la formación técnica, es más joven que yo. Entonces tenía súper claro cómo decodificar la información para digestión general. O sea, yo me pongo a leerte el código de procedimiento. Sí. Porque además, la gente se duerme. claro, si Explícamelo. ustedes lo explican desde la justicia, sale explicado, nosotros ya, no, primero que no metemos la pata y segundo que ya también nos ayudan en el trabajo porque sacamos las cosas mejor. Si no, íbamos a la interpretación. Yo me acuerdo de haber llamado a abogados para decir, explícame esto porque no sé cómo es la Claro, no. sentencia. Y si pongo todo esto, la gente no entiende. Y tenemos que entregarle a la gente algo que ya pueda entender, que lo lea y que le quede de esa forma, ¿no? Eco. En todas las instituciones que estuve, y soy convencido que muchos de los problemas que tenemos que solucionar todavía en este país pasan por esos dos puntales, que es capacitación y información. Yo tengo que publicitar los actos de gobierno. Soy un fanático de eso. No se trata que graciosamente yo dictaba una resolución para que graciosamente la licenciada Campana tratara con ustedes. Se trata de que hay que hacer públicos los actos de gobierno y eso le corresponde a los tres poderes. Cuando yo veo poca formación en algún estamento del Estado
o poca información o ambas cosas en un estamento del Estado, a mí me dicen esa área no funciona. No busco fantasmas ni cosas raras, no No funciona. funciona. Me acuerdo que en capacitación del Poder Judicial hay, todavía sigue la misma estructura, hay una comisión que ¿qué es lo que anda buscando? ¿A dónde andan flojitos? Andan flojitos en la ley de quiebra de las clínicas, por decir un caso ahora que Ahora está que es nuevo. resonante. Entonces, urgente, otra comisión arma el curso de quiebra de una clínica, para que todos, desde el que cosía el expediente, bueno, ahora no hay casi papel, hasta el juez que decidía, tuvieran claro la última cosa de cómo era la quiebra de una clínica. Capacitación. Y también blanquear toda la información. Porque si la gente tiene toda la información con espíritu crítico, se va a formar su propia opinión. Mire, hablando de la época en que el gobierno peronista estaba peleado con la prensa, ahí retrocedemos antes De de vuelta, 1955, hicieron un libro de aquella época, la gente que era del diario La Prensa, y me acuerdo una frase que me quedó grabada: si cuanto menos podemos permanentemente hacer públicos los hechos, ya hemos logrado mantener la libertad de prensa. Vale decir, si el periodismo tiene la información y la puede hacer pública, digamos que se mantiene un mínimo estándar de libertad de prensa y por lo tanto de información pública. Cuando no la dispone toda, está el yo me guardo esto y esto te lo voy a dar, pero portate bien o contala como me conviene a mí. Disculpe que hablo así. Pero es que así se habla. Que si no, no nos vamos Pero si no, no nos vamos a entender ni va a entender bueno, la gente. estos son deberes pendientes. Yo he tenido aciertos y he tenido errores, pero estoy seguro de haber cumplido por lo menos alguna etapa, por lo menos en ese poder, de esos dos columnas. Después uno tiene la satisfacción en otros poderes, en otras provincias, va encontrando exalumnos. Supe ser profesor en la Facultad de Derecho San Luis, que bueno, se han llevado esas ideas y las están haciendo caminar en consejos deliberantes, gobernaciones, no solo en San Luis, en actividades públicas incluso. Tenga en cuenta que el vocero, hablemos de una empresa privada, yo para que ustedes se ubiquen, que esto no es nuevo ni es reconocer la pólvora, pero son los deberes pendientes de la democracia. Había una carrera que la inaugura la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la alcaldía, la municipalidad, una carrera de capacitación para capacitadores. Retrocedamos y le estoy hablando de 1998, 99, 2000. Esa carrera preveía formar gente para que a su vez forme gente para los cambios internos. Dentro de esa carrera éramos unos pocos víctimas de poderes judiciales que habíamos cometido el error de inscribirnos, como decía yo medio en chiste, nadie quería ir a hacer esa carrera, ese curso, y había un montón de empresas privadas. Me acuerdo Telefónica, Telecom, o sea, empresas privadas, grandes. Habían mandado a todos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son las transformaciones está el manejo de la información. Ya de aquellos días estaba súper claro que si no se daba, si no había una política de información, todos iban a presumir que mi política era no darla. Y además iba a salir, como decíamos recién, cualquier cosa. O sea, han pasado 23 años, esto no es nada nuevo, hay gente que todavía está, gente que se ha ido, gente nueva que lo ha recibido como transmisión, pero uno se da cuenta que hay escalones del Estado y de las empresas privadas que todavía falta ese... Claro, falta esa vuelta de tuerca ahí que, bueno, seguramente nos están escuchando algunos, los otros días hablaba del Consejo Deliberante de Villa Mercedes que tiene tan poca difusión y digo, bueno, no tiene difusión porque nadie hace conocer lo que pasa ahí, entonces la gente cree siempre lo que uno le puede llegar a decir
o saca conclusión sobre lo que nosotros podemos hacer o decir del Consejo. Para eso hay que cambiar, hay que empezar a sacar más información, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué van a sesionar, por qué van a sesionar esto, quién lo presentó, cómo fue la reunión de comisión. La gente cree que los concejales trabajan nada más que 1 hora y media por semana, y puede que alguno vaya 1 hora y media, pero hay muchos que van toda la semana. Pero bueno, todo eso hay que hacerlo conocer. Si no tenés prensa que lo haga conocer, y yo, si no es noticia, tampoco, pues tenemos culpa los medios también, ¿no? Pero usted que ha trabajado sabe que lo que vende es la noticia cuál, y las noticias que de pronto aparecen en un hecho, un accidente, un caso judicial renombrado, esas noticias. Pero que yo vaya a ver si el intendente hoy firmó o no firmó, a no ser de un caso muy extremo, no llama la noticia. Sí, primero, desde el lado del que no es el periodista, hay que tener en cuenta que el periodista, disculpe que voy a pasar el aviso, pero lo voy a decir bien por las palabras. Total. El periodista tiene que comer todos los días. Sí. Para comer todos los días no se trata solo de la pelea de la publicidad, sino que tiene que hacer los contenidos para poder tener publicidad. Y si yo le hago la vida difícil, y bueno, él tiene que comer hoy, entonces la noticia salió por otro lado. Y bueno, muchachos, en todas las instituciones, mire, una vez voy a la Cámara, a la legislatura de San Juan. Eran los tiempos de la regionalización del país, en esos tiempos yo era diputado provincial. Lo primero que me presentaron fue el encargado de prensa. Y el encargado de prensa, pero todos los días estaba haciendo resúmenes, documentos que se podían hacer públicos, documentos de tratamiento, pero que anunciaba que se estaba tratando tal cosa, que después se iban a dar los contenidos. Mire, en la época del papel era una cosa, estoy haciendo una seña como de 1 centímetro, un alto así de papel entregaba todas las mañanas a los periodistas y después daba a lo mejor algún suplemento sobre el borde de la tarde calculando el horario de cierre de noticieros radiales y de diario. El que no arma eso institucionalmente es tonto. ¿Por qué? Por lo mismo que termina de describir bien usted. Uno no sabe lo que pasa, entonces esa caja oscura, uno no sabe en qué trabajan, entonces supone que no trabajan. Entonces, este no es un tema que es culpa de nosotros los periodistas. Disculpe que yo he sido secretario general del sindicato de periodistas. Ahora me vuelvo a mi tiempo de sindicalista. No le eche la culpa al periodista. Mire para adentro. Búsquese un encargado de prensa que en lo posible sea periodista. Que nada más que por un sueldo trabaje ahí. Trabaje ahí, exactamente. O sea, que le alcance el sueldo para hacer nada más que encargado de eso. Y va a ver cómo a la vuelta, pero no menos de 30 días, cambia la imagen pública de cualquier institución. Y el otro tema que usted conoce bien, pero se lo cuento a la audiencia. Si vos me das media carilla una vez a la semana, yo no hago nada. Si yo te doy un montón de hojas todos los días, me estás dando un montón de información que yo no la voy a sacar toda hoy, pero armo un suplemento el domingo si es impreso, llené esos 15 minutos que me quedaron vacíos con eso que es interesante, pero que no era, digamos, de la diaria. O sea, en ese boletín entra todo. La gente que va de visita, los proyectos que no se trataron, los estudios de lo que no salió, pero para que la gente sepa qué se hizo. Vale decir, un proyecto se elabora, el asesor trabaja, se discute adentro, va o no va a Estado Legislativo, va o no va a comisión, se aprueba o no se aprueba, todo ese material, ya sea para lo ya o lo de fondo, es importante. Y eso es lo que probablemente no les estén entregando. No entregan y nunca lo entregaron. Yo por lo menos desde que hago periodismo no se entrega y me parece que hay que empezar a trabajar sobre eso. ¿Tiene ganas de seguir formando periodistas, de seguir formando escuelas? Sí. Mire, el origen de esta invitación es un colega suyo que me encuentra, claro, me escucha,
me pongo a buscar los archivos de Villa Mercedes, ahora que estoy con más tiempo. Uno puede terminar de leer y puede terminar de escribir. Bueno, los archivos de La Voz del Sur se perdieron en una inundación, según me explican en San Luis. Los archivos de La Voz del Sur los compra en algún momento el diario de San Luis, se los lleva y se pierden. Desaparecieron. Los archivos de Diario Impulso, me informó Estrada Dubor en su momento, que también se perdieron porque estaban en una pieza y, bueno, se lo comieron los bichos. Hay algo en el archivo municipal de las carpetas de Tello Cornejo. Y bueno, ¿qué empecé a hacer? Juntar los pedazos del rompecabezas. Porque a mí le digo, prioridad número uno, que me tienen muy preocupado. Por eso me encanta lo que están haciendo ustedes. Me parece que acá van a venir para algunos archivos que logré ir rescatando. Si no tenemos la historia nuestra, culturalmente desaparecemos. Y se lo voy a decir en términos políticos. Política, alta política. Lo primero que haces para dominar un pueblo es quitarle la historia. Entonces, en Villa Mercedes nos han quitado la historia. Señores, no alcanza con el archivo municipal. Era el archivo de La Voz del Sur, no está más. El archivo de Diario Impulso, bueno, no está más por razones ajenas a quienes lo custodiaban. Están los pedazos sueltos, bueno, juntémoslo por lo menos, en un ámbito privado. ¿Por qué en un ámbito privado? Para que se logre cuidar a lo largo del tiempo. Hay cosas que tienen que ser privadas y cosas que tienen que ser públicas. Hasta tanto no exista un Estado municipal con una política pública de historia general, total, conviene que lo siga el ámbito privado. Le doy ejemplos, esto no lo inventé yo. Hay un personaje del pueblo, lo voy a decir así coloquialmente porque la gente lo conocía aquí, así, el francés Soquet. Sí. El hijo de Madame Soquet. Bueno, el francés Soquet, en la época del intendente Bonino, armó lo que se llamó el fichero histórico, que armó él. Fue el primer intento de hacer un orden de los archivos históricos locales, que yo recuerde. Si han hecho algo, disculpen la ignorancia, no lo he visto. De cualquier manera, estoy en el trabajo de reunir. Por el camino de reunir uno a la fuerza, ¿viste? Termina viéndose con gente que le interesa el periodismo, o ha estado, o escuchó alguna vez y viene y le pregunta. En eso yo creo en el concepto de que el saber solo se enriquece compartiéndolo. Vale, si no me lo guardo, hacía una seña como si me estuviera guardando la cartera. No me lo guardo para mí solo, lo converso, como salió la invitación a este programa con un colega, porque me escuchó una charla en un café, que está charlando este hombre. Bueno, es la idea, y se lo decía recién cuando estábamos fuera de micrófono, es que empecemos a guardar historia, porque si no, los que vienen detrás nuestro, los más pequeños hoy, los que todavía no han nacido, van a llegar a un momento en que se van a preguntar cómo fue esto antes y no van a tener idea y no van a saber. Y lo peor es que no van a encontrar ni siquiera cuáles fueron los errores que hemos cometido nosotros con anterioridad para no volverlos a cometer. Exacto. Le quiero contar que en ámbitos de lo más variopinto, esta idea prende. Le estoy hablando de gente que no es periodista, gente privada. No lo voy a nombrar porque, para darle un ejemplo, porque me pidió que espere un poquito de gente que, bueno, algunos han fallecido, otros no. Claro, pero un día viene y me plantean todos los archivos de un ente comercial privado, pero que fue, digamos, parte de la historia de Villa Mercedes. Bueno, y va apareciendo sola la gente. Mire, tengo estas fotos, tengo estos archivos, tengo esto. Y gente totalmente desligada de lo político, de lo público, que entiende esto. Vale decir, le doy un ejemplo. Antes teníamos muy claros el mapa de las 14.000 hectáreas
del cinturón verde de Villa Mercedes. Nosotros acá teníamos leche, teníamos leche pasteurizada, Sí. cuando era una novedad, estoy hablando de historia de Villa Mercedes. Teníamos fruta y verdura fresca, después se cegaron los canales, adiós fruta y verduras frescas, adiós leche pasteurizada. No le hablo de la cooperativa de Villa Mercedes, estoy hablando de que venía de antes. Había emprendimientos privados. Usted va a creer que estoy haciendo propaganda de algún partido político en particular. Acá en Villa Mercedes había emprendimientos privados de gente que comenzó como estanciero y siguió poniendo usinas lácteas en sus campos. Después vienen las cooperativas lecheras, que algunas llegaron hasta no hace tantos años, bueno, quebraron, en fin. Y la producción de frutas y verduras. En algún momento el gobierno intentó reactivarlo, pero me acuerdo que estuve en una reunión como periodista, y claro, le decían al ministro, en aquel tiempo el ministro era Ángel Rafael Ruiz, mire, se han muerto todos los quinteros, los pocos que quedan vivos no quieren saber más nada. Y ahora algo se ha hecho con la comunidad boliviana, pero algo, nada más que algo. Sí, y se fue perdiendo nuevamente. Algo hay. Pero mire, otro problema más, de no recordar la historia. Y le voy a hablar de un problema muy serio. Está el Morro, en el Morro hubieron movimientos sísmicos, sí. Un día apareció el Río Nuevo, sí. Se levantaron las napas de Eva Perón 1, Eva Perón 2. Sí. El tema es que un canal principal de desagüe al río Quinto recorría toda la ciudad del norte al sur en las manzanas comprendidas entre la calle Europa y la calle Perú, hoy Perón. Hoy Perón. Todo eso, que ahora está edificado, eso es un canal. Gente muy antigua, le estoy hablando de gente que si viviera tendría cerca de los 100 años, se iba a bañar en ese canal, a la altura de lo que es el Policlínico Regional Villa Mercedes. O sea, para que se ubique bien. Sí. Bueno, ese río nuevo, ni es nuevo, ni es que no ha venido nunca. Lo que pasa es que salía por ahí. Claro. Muy bien. Yo sé que se me van a enojar los ingenieros. No, porque no va a faltar el que me va a criticar. Digan lo que quieran. Yo los archivos los alcancé a ver. Los tenía el doctor Montenegro Guillet del barrio Estación. Sí. Lo nombro, falleció. Tenía los planos completos del desagüe del famoso río. O en Juan W.G. Geografía Histórica van a encontrar los grandes terremotos de San Luis, que son cíclicos, que afectan más el norte de San Luis, y ahí van a encontrar todas estas cositas. Ahí le digo errores que hay que corregir. Si hay que hacer, como decía un gobernador, la Venecia Puntana, la Venecia de San Luis en Villa Mercedes, es un río que tiene que estar entre la calle Europa, ahora como hace, y la calle Presidente Perón. Ese es el río principal que se cegó hace años, que ahora es todo edificado, es otra historia. Bueno, lo hablé los otros días, lo hablábamos con el nuevo presidente de la Rural, Ariel Ayelo, de Echeverría, que hizo un estudio en la década del 80 también y que lo presentó sobre este río nuevo, sobre eso que usted dice, y sobre la presentación de que esto iba a pasar en algún momento y se iba a inundar el lote Vaperón 1, el 2, la Quinta Brigada Aérea, y nunca se le dio importancia hasta que pasó. Y después volvió a pasar y después cortaron las rutas y después dijimos Río Nuevo y creímos que habíamos inventado algo nuevo y en realidad es algo muy viejo de la historia que nadie reconoció y que nadie mantuvo, ¿no? De Villa Mercedes, ¿sí? Invitado va a estar siempre. Horario de programa, ya me dijeron los productores, hay para que podamos mostrarle la historia a la gente también acá. Yo simplemente me quedaría un rato más, hemos pasado casi una horita juntos, ha sido muy fructífera, indudablemente la charla, y me quedaron un montón de cosas, porque quería hablar sobre la opinión de aquello que se hacía en el diario y lo que se hace hoy,
si el diario va a desaparecer, no va a desaparecer, la radio tiende a desaparecer, va a desaparecer con estas nuevas formas de redes sociales y de acercar la noticia, pero lo vamos a dejar para otro día y no, le tengo que agradecer infinitamente que se haya tomado la molestia de llegar hasta aquí para charlar en Hoy por Hoy. A ustedes les agradezco el espacio, muchas gracias, muy atento. Así dialogamos.